En Nuke University estamos claros de algo. ¿Sabes de qué? Que el éxito es para ti. Por eso comienza a estudiar esa carrera profesional que tanto anhelas, que tanto estás buscando. Comienza a estudiar ahora en Nuke University, en una universidad acreditada. Nuke University. ¿Saben qué? Allí contamos con laboratorios profesionales. Miren, contamos con laboratorios que simulan ambientes reales de trabajo. Imagínense eso. Profesores con experiencia en su área de especialidad. Vas al grano y sales con la educación de excelencia que tú estás buscando, que te pone ready para enfrentar el campo laboral. Así que comienza ahora. Comienza ahora esa carrera profesional que tú estás anhelando desde ya en Nuke University, una universidad acreditada con un profesorado de excelencia del más alto nivel. Oriéntate ahora en nuke.edu. El reclamo de los enfermeros y enfermeras es un reclamo legítimo, totalmente legítimo, ¿verdad? Y es el reclamo de muchos trabajadores en Puerto Rico, que se atienda a un problema de carga laboral, de carga de trabajo, y que se atienda a un problema de bajo salario. Pero pregunto, ¿es un problema del Estado? ¿Es un problema del gobierno? Y hago la siguiente pregunta por varias razones, y es que aquí hay una historia sobre el sistema de salud de Puerto Rico que hay que recordar, y vamos a recordarla en este podcast. Estás viendo detrás del titular donde discutimos los problemas del diario, los problemas que usted ve en la radio, en la televisión, los que yo discuto en radio y en televisión todos los días, pero le damos más contexto y los hablamos con más calma para un poco entender por qué estamos donde estamos y cómo llegamos hasta aquí. Y este tema de los enfermeros y enfermeras es un ejemplo de ello. Gracias a Fuse estás viendo este podcast, Internet sin preocupaciones, y gracias a los amigos de Adriel Toyota Auto, 35 años celebrando el aniversario de Adriel Auto en nuestras localidades en Río Grande, Dorado y Barranquita. Allí nos puedes visitar, y más que 35 años de historia, son 35 años de cumplir sueños de nuestros clientes, de nuestros ciudadanos, con grandes ofertas. Usted visítenos, allí tenemos ofertas de servicio de grúa, servicio de alquiler de carros, asistencia en la carretera, garantías de hasta 200,000 millas. Allí encuentras el Toyota que tú estás buscando, Adriel Toyota Auto en Río Grande, Dorado y Barranquita, o búscanos en las redes sociales. Este tema de los enfermeros y enfermeras, para explicarlo un poco, ellos están reclamando, y esto no es nuevo, ellos están reclamando que se atienda dos problemas. Que se atienda un problema de salario, ¿verdad? Porque cobran un 70% menos de lo que cobran enfermeros y enfermeras en los Estados Unidos y hasta en las Islas Vírgenes, aquí muy cercano de nosotros. Y que se atienda un tema de la carga de trabajo. Es decir, un enfermero o enfermera en Puerto Rico atiende, 10, 15, 20 pacientes por turno, cuando ese no es el promedio en otras jurisdicciones. Y están pidiendo que se legisle, que se baje la carga de trabajo, que la cantidad de pacientes que atienden por turno asignado a un profesional de esto sea menor para poder atenderlos de una forma adecuada, con calidad, que sea en beneficio de la salud de este ser humano que está en el hospital. Ahora bien, ellos están pidiendo que el gobierno intervenga, que el gobierno legisle para regular la carga de trabajo que tiene un enfermero o enfermera por turno de trabajo. Aquí hay un problema de base que hay que atender, y es que estos enfermeros y enfermeras trabajan para patronos privados. En Puerto Rico, los hospitales son privados en su gran mayoría, los principales. Entonces, ¿por qué el Estado tiene que intervenir? Y vamos a hacer un poco de historia. En el 1994, Pedro Rosselló privatizó el sistema de salud de Puerto Rico. En Puerto Rico había un sistema que se le llamaba el sistema Arbona, que era la envidia de Latinoamérica. La envidia de Latinoamérica. Aquí había un CDT, un Centro de Diagnóstico y Tratamiento, en todos los municipios de Puerto Rico. Y en los grandes había más de uno. Es decir, en cada pueblo de Puerto Rico había un CDT, un Centro de Diagnóstico y Tratamiento, que era un hospital público donde la gente iba, sobre todo los médicos indigentes, iban allí y recibían atención médica de emergencia o de seguimiento o de atención primaria.
atención preventiva. ¿Qué pasa? Los CDT se convirtieron en mataderos, bajó la calidad, la gente los criticaba muchísimo, la gente moría, etc. Entonces, en vez de resolver el problema, de mejorar los servicios médicos en esos CDTs, en ese sistema Arbona, que se convirtió en un momento dado en la envidia de Latinoamérica y un sistema que fue imitado por muchos países, que decidió en aquel momento Pedro Rosselló. Para bien o para mal, esa era su filosofía. Él dijo, no, vamos a eliminar esto de los CDT, vamos a eliminar el sistema Arbona. Y recuerden que Pedro Rosselló era doctor. Vamos a eliminarlo. Vamos a privatizar el sistema de salud para los pobres. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a darle a los pobres el mismo acceso que tienen los ricos o la clase media trabajadora, que tienen su plan privado y que pueden ir al médico de su preferencia o al hospital de su preferencia, ir con su tarjeta del plan y atenderse. Y entonces Pedro Rosselló dijo, yo voy a hacer la tarjetita de salud para los pobres. Y era darle una tarjeta de salud a todos los médicos indigentes para que vayan a atenderse, para que fueran a atenderse a los médicos que quisieran. En principio esto sonaba genial. Sonaba genial y esto hizo que Pedro Rosselló ganara en el 1996 por más de 1 millón de votos. Fue abrumador el triunfo. ¿Qué pasa? Que el sistema de salud, esa reforma de salud que él prometió, dependía en aquel momento de fondos federales. ¿Y qué pasa? Que en aquel momento el presidente Bill Clinton había prometido una inyección federal a los sistemas de salud como el de Pedro Rosselló, pero en el 96 el Congreso demócrata cambió a Congreso republicano y lo que era el plan y las promesas de Clinton se fueron a pique y Pedro Rosselló en Puerto Rico, que ya había prometido un sistema de salud para los pobres, Pedro Rosselló se quedó sin el apoyo federal de fondos federales. ¿Y entonces qué pasó? Pues entonces hubo que hacer una estructura gubernamental local para financiar ese sistema de salud pública. Y eso nos ha llevado a la quiebra hasta el día de hoy. Y desde entonces, en Puerto Rico no hay hospitales públicos grandes. Hay centros de salud pequeños, pero muy pocos, que son del Departamento de Salud. La mayoría de estos enfermeros y enfermeras trabajan en hospitales privados. Por lo tanto, por eso la pregunta que hago es, ¿tiene el Estado que responder a las peticiones de los enfermeros y a las enfermeras? Yo creo que la petición de los enfermeros y las enfermeras es legítimo. Es totalmente legítimo. Yo creo que atender 20 pacientes por turno es demasiado, ¿verdad? Aunque yo no conozco ese campo, pero me parece que es demasiado. Entonces, yo pregunto si debe el Estado meterse, porque yo creo que es un asunto de los enfermeros y enfermeras con sus patronos privados. Llámese Auxilio Mutuo, llámese Metropavía, llámese el Hospital de Dorado, llámese el que sea. Yo creo que si el Estado se va a meter, tiene que ser con mucha cautela. Porque si el Estado va a legislar para establecer un límite de pacientes por turno a un enfermero o una enfermera, pues le está cambiando las reglas del juego a la operación de un negocio privado. Porque los hospitales son negocios privados, ¿verdad? O sea, los hospitales son con fines de lucro. Tienen una junta de directores, tienen una gente que cobra dinero, ¿verdad? Porque no son hermanitas de la caridad. Si fuese sin fines de lucro y si fuera por servir al país, pues fuera otro el cuento, pero no lo son. Y ellos se cantan mucho que están pelados, que se van a ir a quiebra, que están en una crisis económica. Miren, si estuvieran en tal crisis económica, cerraban, porque nadie hace un negocio para perder. Entonces, si el Estado se va a meter a decidir cómo una empresa privada, como un negocio, debe operar, pues entonces yo creo que está la pregunta de si le están cambiando las reglas de juego en medio de su operación a un negocio privado. Porque esto tiene un impacto económico sobre el negocio. Porque si le vas a cambiar ese tipo de regla, pues ¿qué pasa? Pues ellos, los hospitales, tienen que contratar más enfermeros y eso conlleva un gasto adicional para esta gente.
Ahora bien, yo creo que sí, el gobierno pudiera establecer unas reglas en lo prospectivo. Hospitales nuevos que abran a partir de cierto momento, a partir de cierta fecha, de que estos hospitales pues establezcan estas nuevas reglas de juego. Y esto no es buenas noticias para los enfermeros y enfermeras, pero yo creo que en principio, los enfermeros y enfermeras tienen que llevar sus reclamos a sus patronos, a los jefes. Yo creo que llevarlo al gobierno, yo creo que es fútil en este momento. ¿Por qué no van y protestan frente al auxilio mutuo? ¿Por qué no van y protestan frente a Metropavía o al Hospital de Dorado, que son sus jefes y son los que les imponen las cargas de trabajo que les imponen y establecen los salarios que tienen? Así que, no sé, a mí yo me cuestiono de por qué el Estado se tiene que meter en esto. Claro, hay un issue de salud pública, ¿verdad? Hay un issue de salud pública y el Estado tiene que responder por la salud pública. Pero desde el 1994 se decidió que la salud pública es privada, ¿verdad? Eso se decidió, se privatizó. Por lo tanto, hay un gran dilema aquí. ¿Qué dicen los hospitales? Pues la Asociación de Hospitales dice varias cosas y les voy a decir lo que están diciendo ellos. Y recuerden que este podcast llega a ustedes gracias a los amigos de Adriel Toyota Auto, celebrando 35 años de cumplir los sueños de nuestros clientes, de vender historias, pasiones y de vender esos sueños que tienen nuestros clientes para tener un vehículo de calidad. Así que visítanos en nuestros 3 dealers en Dorado, Río Grande y Barranquita o búscanos en las redes sociales. ¿Qué dice la Asociación de Hospitales? La Asociación de Hospitales dice, claro, pues yo cumplo, yo atiendo esos reclamos y yo aumento la cantidad de enfermeros y le aumento los salarios. Pero gobierno, me tienes que dar más chavo. Entonces el gobierno tiene que inyectar también dinero para aumentar la caja de X o Y hospital privado. ¿Por qué? ¿Por qué de mi dinero yo tengo que subvencionar la operación de un hospital? Claro, los hospitales atienden gente enferma, gente con emergencia. Pero ya aquí hubo una política pública que se estableció de que la salud es privada y la salud es un negocio. Que se puede revertir eso, es difícil revertirlo. Pero es un dilema importante y hay que atender. Yo creo que aquí la solución va en 2 direcciones. Yo creo que aquí tiene que haber una gestión fuerte en Washington para inyectarle dinero federal y que haya una mayor diligencia en los fondos de Medicare y Medicaid. Y 2, que me parece la más importante, es que las aseguradoras privadas paguen a tiempo a los hospitales. Y el problema de las aseguradoras es duro. Yo creo que aquí el Departamento de Salud y ACES, la Administración de Seguros de Salud, no ha sido diligente en meterle mano a las aseguradoras, en fiscalizarlas y en decirle, oye, aseguradora X, págale al hospital lo que le debe. Porque está duro que los hospitales estén atendiendo pacientes bajo las premisas de que tienen un plan médico, de que se le va a reembolsar el servicio que se le ofrece y se tarden 6, 7, 8, 9 meses en que reciban el reembolso del dinero que el hospital invirtió en ese paciente. Así que yo creo que lo que puede hacer el gobierno de inmediato es meterle mano a las aseguradoras, presionar a las aseguradoras de planes médicos y que le paguen a tiempo a los hospitales. Mientras tanto, hay varios proyectos de ley que han estado bajo la consideración de la Asamblea Legislativa sobre el tema de los enfermeros y enfermeras. Para la pasada Asamblea Legislativa había un proyecto similar que atendía el tema de la carga de trabajo de los enfermeros y enfermeras. Y el proyecto se aprobó en el Senado y se colgó en la Cámara. Y se colgó en la Cámara, dicen, por la presión de la Asociación de Hospitales, por el cabildeo que hizo la Asociación de Hospitales. Pues claro, si no les conviene. Ahora, la semana que viene, el lunes y el martes, se van a presentar unos proyectos de ley en la misma dirección. Ahora, ¿harán algo nuevo? ¿Harán algo distinto? Si aquí la Asamblea Legislativa no ha cambiado tanto, la composición legislativa es básicamente la misma. ¿Harán algo o están durmiendo a los enfermeros y enfermeras y están haciéndoles creer que van a hacer algo? Ya 2 senadores del PNP, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Oscar Morales, me dijo a mí, y la vicepresidenta del Senado, Marisa Jiménez, me dijeron a mí los 2, que este proyecto se va a tener para la próxima sesión legislativa. Es decir,
para la sesión legislativa que empieza en agosto y que termina en diciembre. Porque, claro, es obvio, a la presente sesión legislativa le quedan 17 días. O sea, no hay tiempo para atender ese proyecto, no hay tiempo para hacer vistas públicas, no hay tiempo para perfeccionarlo, para que lo vean las dos cámaras legislativas, etcétera. Yo creo que pues obviamente se tiene que ver en la próxima sesión legislativa. Aquí lo importante es seguir el tracto de este proyecto. Y yo creo correcto lo que ha dicho el senador Morales, de que van a separar los issues. Un issue es el salario o los salarios y otro issue es la carga de trabajo. Yo creo que es más fácil atender la carga de trabajo que los salarios. Y la carga de trabajo atenderlo de una manera correcta y estratégica. Aunque esto va a tener un impacto financiero sobre los hospitales, es más fácil desde el punto de vista de salud pública, es más fácil para el Estado justificar que se metan en ese tema por un asunto de salud de la ciudadanía. Aunque va a ser, ¿verdad? Va a ser retado por la Asociación de Hospitales, pero yo creo que es correcto atenderlo por esa vía solamente, por ahora. Y habrá que ver, habrá que seguir este tracto legislativo, porque ya verán a la Asociación de Hospitales oponerse y ya verán si la Asociación de Hospitales, al igual que lo tuvo en la pasada Asamblea Legislativa, tiene éxito de nuevo. Y recuerden, ¿verdad? Y esto es algo que la gente tiene que saber, la Asociación de Hospitales es una organización que hace mucho trabajo de cabildeo político, hace mucho trabajo de donar a los políticos en los periodos de campañas electorales, cosa que es legítima, cosa que es legal. Le hacen muchos desayunos, almuerzos, cenas a los políticos, le donan mucho dinero a los políticos y habrá que ver si eso tendrá resultados sobre el fin o cómo termine todo este trámite legislativo sobre este proyecto de ley. De nuevo, yo creo que el reclamo es legítimo. Yo creo que en principio el reclamo, en vez de ir dirigido a la fortaleza o al Capitolio, debe ir dirigido a los patronos de esos enfermeros y enfermeras, porque yo creo que por ahí debe ser la cosa primero, y segundo, para evitar que hayan acusaciones de que se está politizando el tema como ya las hay, y eso cancelaría la legitimidad de sus reclamos. Esto es Detrás del Titular. Gracias a los amigos de Adriel Toyota Auto. Búscanos en nuestras 3 localidades en Dorado, Río Grande y Barranquita.